noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted en la existencia de los objetos volantes no identificados? Somos muchos los investigadores que pensamos que la cuestión de los ovnis no es una cuestión de creencia, sino de manejar información. Hoy en Mysterium vamos a adentrarnos en un mundo apasionante, el tema de los objetos volantes no identificados. Dicen que el secreto mejor guardado por los gobiernos y un auténtico desafío para la ciencia del siglo XXI. Para ello nos va a acompañar en la sección de entrevista un investigador zamorano, Marcelino Requejo. Lleva décadas investigando el fenómeno ovni. Ha recopilado testimonios de testigos que se encontraron con lo insólito, con lo imposible. Seguro que los casos que nos va a mostrar les va a sorprender, así como sus reflexiones sobre el fenómeno. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a la casa natal del escritor José Zorrilla. Por cierto, estamos en el teatro que él mismo inauguró con una de sus obras. Y nos hemos encontrado con lo sobrenatural. El equipo de Mysterium ha recopilado testimonios de los empleados de la casa, en los que nos han contado, entre otras cosas, que las luces se encienden solas, que hay cajones y puertas abiertas por manos invisibles, que hay objetos que se caen, quizás empujados por seres intangibles. Pero nada como la sensación de sentirse observado permanentemente. Será en nuestro reportaje de investigación. Nuestro invitado de hoy lleva décadas investigando, recopilando testimonios de testigos de un fenómeno desconcertante. Ha publicado un libro, OVNIS, Alto Secreto. Marcelino Requejo, buenas noches, bienvenido a Mysterium. Muy buenas noches. ¿Qué tal te encuentras con nosotros, hombre? Muy bien, muy a gusto. Eres un investigador de campo. Has recorrido centenares de kilómetros en busca del misterio, en busca de objetos volantes no identificados. Si quieres, de tu mano, vamos a ir viendo algunos de los casos que más a mí me han impactado cuando he leído este libro. Y si quieres, empezamos por un caso, Guitiriz. Sí, Guitiriz. Guitiriz, es difícil pronunciar quizás. Lugo, 1996, un caso realmente sorprendente, parece increíble, pero tenemos certeras sospechas de que allí ocurrió lo que narraba el testigo, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. Yo, con la investigación que llevé a cabo entonces y lo que se prolongó después de esa investigación, llegué a la conclusión de que el testigo tenía razón en lo que estaba contando, de que no había otra posibilidad de explicación racional más que la que él decía, aunque costara creerla. Pero realmente lo que estaba diciendo era cierto. ¿Qué es lo que nos contaba? Pues este hombre, el 26 de febrero del 96, a las 2 de la madrugada, se encaminó hacia su casa a la salida de Guitiriz, en la provincia de Lugo, y vivía y vive actualmente a unos 800 metros de la salida de la localidad. Había nevado mucho y había obras debido a la autovía 6, al escalón lateral que había en aquella zona. Estaban construyendo además una parte bastante amplia del escalón lateral en aquel lugar y en los accesos a Guitiriz. Y por tanto él tenía que atravesar aquella zona y aquel puente. Lo curioso del caso es que cuando llega a la subida que se encaminaba hacia el puente por el escalón lateral, nota que el vehículo se levanta por la parte de adelante. Estoy narrando el testimonio, lo que él dijo, no es ninguna suposición mía ni añado nada. Lo que él contó. Sí, entonces Andrés Morandeira se sorprende e intenta apagar el motor del coche, lo hace para bajarse a ver qué es lo que sucede, porque él notaba un bamboleo en el vehículo. Pero no le da tiempo porque se da cuenta de que el vehículo está en el aire, con los faros encendidos y está en el aire. Empieza a describir una curva alrededor de toda aquella zona de obras, a unos 10 metros sobre el suelo, y él ve los tejados nevados de un chalet que había a la izquierda, de un taller, y a continuación el coche sigue describiendo un arco de 360 grados hasta volver a situarse en la misma posición que estaba antes, pero continúa esa vuelta, saliéndose de la carretera y se pone perpendicular a la misma y de golpe asienta contra el suelo. Eran las 2:12 en ese momento de la madrugada. O sea, ¿qué altura calcula que había subido ese vehículo? Él calcula que no estuvo a más de 10 metros. Aquí evidentemente dice, bueno, es que ¿por qué vamos a hablar de un objeto volador no identificado? El objeto que volaba era bien identificado, que era el vehículo y Andrés dentro.
pero él lo que sentía era un fortísimo zumbido encima del vehículo. Tal es así que durante ese trayecto que realiza por el aire, él vuelve a poner el motor en marcha e incluso baja una de las ventanillas para asomar la cabeza y ver qué es lo que hay encima, porque él notaba una fuerte presión en la cabeza, en los oídos, y un zumbido fortísimo que venía de arriba. No llega a ver nada. Asoma ligeramente, pero el miedo que le daba al ver que estaba en el aire era una situación que, bueno, habría que imaginársela, ¿no? Pues él no ve absolutamente nada. Lo cierto es que el coche realiza, según sus palabras, un recorrido de 360 grados a 10 metros de altura sobre el asfalto y se sitúa en el escalón lateral, que estaba como un barrizal, fuera de él, perpendicular a la carretera, al sentido de la marcha que él llevaba antes. Y 2 metros fuera, metido el coche en el barrizal. Lo que hace a continuación es, cuando cesa ese zumbido, el coche ya está en el suelo porque da un fuerte golpe, vuelve a acelerar para intentar sacar el coche de allí y milagrosamente el coche avanza un poco en aquel barro y consiguen remontar las ruedas delanteras en el escalón lateral y vuelve a subir a la carretera y se va para su casa. El testimonio desde luego es increíble, pero tú has estado en el lugar de los hechos y existen certeras sospechas de que realmente allí había algo que no cuadraba, que el testimonio podría ser válido. Claro, al observar con el propio testigo el lugar, las únicas marcas que había era de salida del vehículo hacia la carretera, hacia el asfalto. No había marcas de entrada por ningún sitio. Y digo que estaba separado 2 metros en el barrizal desde el escalón lateral. Tenía que haber alguna marca de entrada, solo estaban las de salida del vehículo hacia la carretera. Única explicación racional, la única, que a Andrés a las 2 de la madrugada se le ocurre, de buenas a primeras, decir, no voy a casa, aunque a las 7 de la madrugada tengo que levantarme para ir a trabajar, voy a llamar a un amigo que coja una grúa, que levante el coche, que lo saque fuera del escalón lateral, 2 metros hacia afuera, lo ponga perpendicular a la carretera y luego yo consigo sacarlo y si no ya me ayudará él con la grúa y después, ¿y esto para qué? Para contarlo al día siguiente, semejante aventura y que nadie te la crea. Eso es ridículo. Allí hay unas pruebas y esas pruebas demuestran que el coche no entró donde estaba por el suelo. Tuvo que entrar por el aire. Nos tenemos que quedar o con la explicación que da Morandeira o con que utilizase una grúa para hacer eso. Aunque tú me comentabas que conoces a otro testigo, ¿verdad? Y de todas maneras, lo narro en el libro, no explico absolutamente nada de este testigo. Este testigo certifica que a la hora que dice Morandeira, desde una vivienda cercana, él observó 2 focos en el aire que giraban muy despacio y que descendían hacia la carretera. 2 focos de un coche. Supuso, porque en la oscuridad de la noche no sabía qué era aquello. Se supuso que podría andar un helicóptero por allí o alguna cosa, porque él, acto seguido, se acuesta y no le das más importancia, pero cuando se entera de esto, él no dice absolutamente nada. Tardamos unos meses en encontrar su testimonio por medio de un familiar. Y entonces es cuando nos dice, no, yo vi esto. Es más, lo que te estoy contando de este testigo no lo sabe Andrés Morandeira, el propio sujeto pasivo del avistamiento. No sabe que ese testigo vio los focos en el aire. Apasionante sin duda la entrevista que estamos manteniendo con el investigador zamorano Marcelino Requejo. Y es que el tema de los ovnis es un auténtico enigma y un auténtico misterio. Como misteriosa es la vida del escritor José Zorrilla. El equipo de Mysterium, en nuestro reportaje de investigación, se ha encontrado con lo insólito, con lo sobrenatural. Y es que hemos recopilado testimonios de los empleados de la casa en los que nos afirman que las luces se encienden solas, que hay cajones y puertas abiertas por manos invisibles y que hay objetos que se caen sin que nadie les haya tocado, pero nada como la extraña sensación de sentirse continuamente observado. Pero además, como van a poder ver a continuación, la vida de don José Zorrilla estuvo marcada por lo sobrenatural y lo insólito. Extraños encuentros con fantasmas y con duendes. Una extraña inspiración divina le acompañaba para realizar sus obras. Padecía un sonambulismo muy particular, predicciones de futuro echando las cartas de tarot. Pero estoy pensando que mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un avance
de lo que van a poder ver en nuestro reportaje de investigación y después de la entrevista a Marcelino Requejo. Una de las figuras más prestigiosas del romanticismo español es el dramaturgo y poeta José Zorrilla. Su legado literario es impresionante. De manera somera podemos destacar Don Juan Tenorio, Margarita la Tornera, Cada cual con su razón, El zapatero y el rey, o Traidor inconfeso y mártir. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua, coronado poeta nacional y cronista oficial de Valladolid. Precisamente la capital castellana rinde recuerdo y homenaje a uno de sus ilustres, y prueba de ello son las calles y plazas que llevan su nombre. Interesante, ¿verdad? Va a ser justo al finalizar la entrevista con Marcelino Requejo. Ahora vamos a continuar con un tema apasionante, el tema de los objetos volantes no identificados, un auténtico desafío para la ciencia del siglo XXI. Vamos a saltar en el tiempo. Año 1985. Decenas de testigos se encuentran con lo insólito, con lo imposible. Una curiosa historia y un curioso sacerdote. Sí. Estamos en el Porto do Barqueiro, en A Coruña, y la verdad es que este caso ocurre a las 12:30 de la mañana del 17 de mayo del 85, y aquí no caben milongas. Aquí hay 20 y tantos testigos más el sacerdote, que estaba oficiando la misa en ese momento. Y a pleno sol, un día muy bonito, según los testigos, lo que ocurre es lo siguiente, que cuando se va a producir el acto de la consagración, empieza un ruido infernal en la parte superior de la capilla, de la iglesia, y todos los presentes lo que hacen ante aquel estruendo es salir al exterior y dejan al cura solo. A ver qué era. A ver qué era. Y lo que se encuentran es un disco plateado con un bulto grande en la parte superior, sin ventanillas, pulido según manifestaban, que brillaba muchísimo con el sol y que daba un zumbido insoportable, girando muy deprisa encima de la capilla, de la iglesia. Un objeto que no son capaces de identificar con nada conocido. Absolutamente nada. Según algunos testigos tenía la forma de un sombrero. Giraba muy deprisa y era casi tan grande como el propio templo sobre el que estaba, a unos 8 o 10 metros sobre el tejado. Cuidado con lo que estamos diciendo, porque lo están viendo 20 y tantas personas a unos 10 metros de distancia sobre el tejado de la iglesia, durante 2 minutos. Tengo entendido que el sacerdote también salió al exterior. Sí. Entonces, al ver la desbandada general, lo que hizo fue salir también, y al ver aquello, entra corriendo a la sacristía a buscar una cámara de fotos. Sale y le descerraja un carrete entero, con el sol a su espalda. Por lo tanto, esas fotos deberían de haber salido. Uno de los niños que había entonces allí, en el año 85, una niña en concreto, le dice al sacerdote: Padre Antonio, queremos ver las fotos cuando venga el próximo domingo. Dijo: las tengo que llevar a revelar a Viveiro. Y así fue. Al domingo siguiente volvió y dijo que todavía no las habían revelado, que al siguiente domingo. Y lo curioso es que al siguiente domingo el Padre Antonio le dice a los niños que las fotos se han velado todas y no ha salido ninguna. Bueno, podría ocurrir, pero hay un hecho muy curioso en este caso. Y es que o Porto do Barqueiro es un pueblecito muy pequeño, precioso, cercano a Estaca de Bares, a solo 5 kilómetros de Estaca de Bares, en la punta norte de La Coruña. En el año 85, ahora ya no existe, había allí una base militar norteamericana de comunicaciones. Y los militares de esa base, como no había oferta hotelera en O Barqueiro, se hospedaban en casas particulares en O Barqueiro, todos ellos, la gran mayoría. En concreto, en una de nuestras informantes, en casa de uno de los testigos, había uno de esos militares, lo que aquí equivaldría al rango de comandante. Por lo que podría haberse enterado de lo que había sucedido allí fácilmente. Claro, es que ellos mismos se lo contaron. Claro. Luego, no es difícil deducir que al cura se le pidió, por favor, discreción y la película, las dos cosas. Porque la película hubiera sido, con 20 y tantos testigos, excesivamente escandalosa.
innegable. Pero a mayores había otro testigo desde el propio puerto do Barqueiro, desde una casa, que desde una ventana estaba observando lo que ocurría a 800 metros encima de la iglesia. Y describe cómo el aparato va dando saltitos a continuación antes de perderse hacia el monte de Esteiro, hacia el mar. Lo mismo que describen los testigos que estaban allí. Es decir, estos hechos no se pueden negar, porque es tomar por imbéciles a todas las personas presentes en aquel momento y que lo están viviendo, y a aquella otra persona que lo está viendo desde el cuarto piso de su casa en O Barqueiro. Continuamos con Marcelino Requejo, un auténtico investigador de campo. Ha recorrido centenares de kilómetros en busca del misterio, en busca para encontrar una respuesta de qué son los objetos volantes no identificados. Estamos viendo casos muy interesantes con él. Vamos a continuar. Marcelino, hay un caso también en Vigo sorprendente por las connotaciones y por lo que sucedió después. Dos testigos de edades muy diferentes, pero no solamente un avistamiento, después hubo algo más. Sí, hizo ahora 10 años de este avistamiento en las afueras de Vigo, sobre un chalet, y ocurrió en septiembre del 99. El día está sin especificar. Por los cálculos y las manifestaciones, sobre todo de uno de los testigos, creemos que fue sobre el día 22 de septiembre, pero no es segura la fecha, podría ser el 21 o el 23, no es seguro. Lo cierto es que ocurrió en la segunda quincena de septiembre de ese año. ¿Qué es lo que ocurre? Pues una niña de 8 años, llamada Judith, está jugando en el jardín de su casa, ya oscurecido. De ella cuida un vecino, un señor mayor de 70 años, Luis, y la madre de Judith está preparando la cena en el interior de la vivienda. De repente la niña se deja de jugar y le dice a Luis: mira lo que hay encima del tejado. Y Luis, que estaba jugueteando con un perro al lado de la caseta, levanta la vista y lo que ve, lo mismo que la niña. Es decir, había un disco enorme de color gris plomo, parecido a una especie de balón de rugby, con una hilera de ventanillas rojizas en la parte central y un montón de bultitos negros, algunos de aspecto humano, que se movían de aquí para allá. Este artefacto, que flotaba sin ruido sobre la vivienda, a no más de 10 metros también, muy bajo, dejaba caer de la parte inferior como un chorro de luz amarilla sobre el chalet, e invadiéndolo todo de una lucecita amarilla, sobre todo, me decía el testigo, la parte del tejado. Algo la pared, resbalaba esa luz, pero sobre todo la parte del tejado. Entonces la niña echa a correr hacia el interior de la vivienda a llamar a su madre, y Luis va detrás de ella. Entran, le empiezan a explicar lo que está pasando, la madre le dice que les dejen en paz, que se dejen de bromas y de tonterías, es decir, que pasados 2 minutos, cuando salen, allí ya no hay nada. La madre no es testigo porque no llega a verlo. No, cuando sale, cuando ya le fuerzan a salir, vista la excitación de los dos, no hay nada allí. Lo curioso es que lo sucedido en los días posteriores llama mucho la atención, porque a decir de Carmen, la madre de Judith, su niña era una niña muy tranquila, muy serena, muy normal, con un sueño bastante normal y una vida muy normal. Pero a partir de esa noche la niña no quiere dormir sola porque dice que hay 2 seres con la cabeza muy grande, pequeñitos, que se ponen a los pies de la cama y se ponen a mirarla. Y entonces a ella no es que le dé miedo, pero dice, es que no me dejan dormir, me mantienen despierto. Entonces la madre opta por llevar a la niña a dormir con ella durante unos días, hasta que aquello parece que cesa, que la niña no vuelve a mencionar el tema y queda ahí. Lo que pasa, Marcelino, perdona que te interrumpa, que tú y yo conocemos que esa tipología que está describiendo la niña corresponde a unos seres que muchos testigos han descrito como seres extraterrestres, ¿no? Evidentemente, ¿verdad? Es que lo que Judith nos dibuja y podemos ver es el artefacto que está sobre la vivienda. Y lo hace en color, y pone su nombre, y pone con 8 años, tengo 8 años, y las letras en colores, como se puede ver ahí en la pantalla, ¿no? Bueno, pues lo curioso es que cuando nosotros le enseñamos a su vecino para que nos diera el testimonio ese dibujo, y le dijimos, ¿nos puede hacer un dibujo de lo que vio usted también? Sin haberle primero enseñado al otro. Dice, no, es que yo dibujo muy mal. Bueno, se negaba a hacer un dibujo, él daba el testimonio, pero no quería dibujar. Entonces le enseñamos el de Judith, y ¿para qué queréis que dibuje si lo que ha hecho Judith es como dijo él, es la auténtica realidad? Yo no lo hubiera hecho mejor, dijo él.
Se comenzó a hablar de los objetos volantes no identificados en el año 1947, concretamente un 24 de junio. Ese día, un piloto norteamericano, Ken Arnold, sobrevolaba el monte Rainier, en Washington, Estados Unidos. De repente, observó 9 extraños objetos. 9 objetos que tenían forma de ala delta, con la zona de adelante redondeada y sin cola. Avisó a los periodistas de aquel enigmático suceso y empleó el término platillos volantes, pero no por su forma, sino por la forma del desplazamiento, como si estuvieran flotando sobre el agua, botando sobre el agua. Este testimonio, unido a otros testimonios de diversos avistamientos en otras partes del mundo, dio comienzo a la nueva era moderna de los ovnis. Sin embargo, son muchos los investigadores que afirman que estos objetos volantes no identificados nos han visitado desde la antigüedad. Prueba de ello podrían ser las pinturas rupestres que hay en distintas partes de África, algunas con 10.000 años de antigüedad, en las que se ven seres con escafandras y antenas. Desde luego sorprendente si los comparamos con los dibujos que también hicieron sobre animales y cazadores, con mucho realismo. Entonces, aquellos seres, ¿cómo les pintaron? Y como les hemos comentado, somos muchos los investigadores que pensamos que la cuestión ovni no es una cuestión de creencia, sino de información. Y prueba de ello son algunos de los testimonios que el investigador zamorano Marcelino Requejo ha recogido en su libro, OVNIS, Alto Secreto. Vamos con algunos de ellos. En base a 7.000 informes que he podido estudiar, llegué a la conclusión de que los ovnis son ingenios extraterrestres. Dr. Lee Katcher, experto de NASA en física atmosférica. A mí se me han hecho preguntas y contesto públicamente que yo creo firmemente en la existencia de los ovnis. Son algo diferente, algo que proviene de otra civilización. Eugene Cernan, astronauta, comandante de la misión Apolo 17. Es imposible seguir negando por más tiempo la existencia de los ovnis. Brigadier General João Adif Oliveira, jefe del Servicio de Información de la Fuerza Aérea de Brasil. ¿Cómo podemos excluir la posibilidad de que la vida se haya desarrollado en otro lugar? En mi opinión, la posibilidad de vida en otros planetas existe. Tal como hay una multiplicidad de criaturas en la Tierra, puede haber otros seres, incluso inteligentes, creados por Dios. Esto no se opone a nuestra fe, porque no podemos poner límites a la libertad creativa de Dios. ¿Por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre? Yo no veo un conflicto entre creer en la existencia de tales seres y la fe en Dios. Tal vez la raza humana pudiera ser la oveja perdida del universo. José Gabriel Funes, sacerdote jesuita, astrónomo jefe del Vaticano y asesor científico del Papa Benedicto XVI. Creo que estos vehículos extraterrestres y sus equipos nos están visitando desde otros planetas y que están técnicamente más avanzados que nosotros. Durante años viví con un secreto, el secreto que le fue impuesto a todos los especialistas y a los astronautas. Gordon Cooper, astronauta norteamericano. He estado convencido desde hace mucho tiempo que los ovnis son interplanetarios. Estamos siendo observados por seres del espacio exterior. Albert Chop, director adjunto de Relaciones Públicas de la NASA. Detrás del telón, oficiales de alto rango están realmente preocupados, pero debido al secreto oficial y por miedo al ridículo, a los ciudadanos se les hace creer que los ovnis son pamplinas. Almirante Roscoe Hillenkoetter, fundador de la CIA. Lo que pasa es que una de las cosas que haces en este magnífico trabajo de investigación, en este libro, OVNIS Alto Secreto, es comparar esos casos con otros muy similares que han ocurrido en el mundo. Es que sí, con algunos de ellos, porque ¿no? hay cientos de miles de testimonios a lo largo de todo el planeta similares a los de Judith, similares a los de
los testigos del cura de Barqueiro. Es decir, es lo mismo siempre en todas partes. Repetitivo, en años diferentes, en lugares diferentes. Por supuesto, pero siempre es la misma historia, el dibujo siempre es lo mismo. Y lo podemos ver en pantalla, esa comparación de lo que vio Judith con lo que se ha visto en otras partes, incluido en España, algunos recientes, otros de hace muchos años, incluso en el extranjero. Y veremos que Judith no miente, que los señores de Argentina no mienten, los de Australia tampoco, y los de Lugo tampoco. Aquí no miente nadie. Aquí, en el tema OVNI, si alguien miente, no son los testigos, precisamente. Sino aquellos que ocultan el secreto. ¿El secreto? No, aquellos que están obligados a ocultar el secreto por otros que están detrás, que son los que le dicen, esto hay que callarlo. Porque por ellos a lo mejor hablaban. Están tan mosqueados y tan ansiosos de decir lo que saben, como los pilotos militares, en todos los países como los demás. Pero como las órdenes que vienen son de tipo pentagonal y vienen de fuera, esas órdenes se acatan a rajatabla. Y ese es el problema que hay. Sugerente afirmación. Tenemos muchos más casos espectaculares en este libro, pero quiero certificar una cosa. Este tema no es cosa del pasado. Tenemos un caso realmente espectacular, un avistamiento extraño en la provincia de Valladolid, el caso más reciente que tenemos, de fecha de octubre, ¿verdad? 14 de octubre, sí. 14 de octubre. En las cercanías de Zaratán, junto a la base de Villanubla. Muy cerquita, sí, de Valladolid. Un testigo afirma haber visto un triángulo volador bastante grande al que seguía digamos, una unión de 3 esferas, por llamarlo de alguna manera. Un extraño artefacto formado por 3 esferas que iban a continuación de ese triángulo volador. Y lo ve en 2 ocasiones en el intervalo de 2 horas. Es decir, ese objeto no llega a entrar en Valladolid, sino que en la zona de Zaratán gira, vuelve y cuando él ha llegado a casa, desde allí vuelve a observarlo otra vez. Y claro, como él vive en esa zona, pues acto seguido lo que observa es movimiento inusual de aviones en vuelo esa noche en la zona. ¿Del ejército? Sí. Y estamos hablando de la base aérea de Villanubla. Sí, es decir, que el objeto que esta persona asegura haber visto, que viene a cuadrar con montones de casos que figuran en este libro y en muchos otros y en todas las partes del mundo, es decir, está describiendo lo mismo que se han visto en otras partes, no está describiendo nada anormal, pues estuvo ahí, y si ese objeto estuvo ahí tuvo que ser detectado y ocultado, evidentemente. Marcelino, ¿de dónde proceden estos objetos? ¿Quién son esos seres que en teoría vienen dentro de ellos? ¿Por qué se guarda este secreto? Para ti dices que ya es un secreto a voces. Sí, hoy no cuaja ya el querer explicar ciertas cosas referentes al tema OVNI, porque la población puede decir una cosa en una encuesta, pero está pensando lo contrario, precisamente por miedo al ridículo. ¿Te das cuenta? Sí, algo que no solemos encontrar en los Que investigadores. el que no cree en estas cosas hace muy bien, pues no cree, punto. Y el que cree dice que no cree, para que no se rían de él. No hay fiabilidad en las encuestas en este tema. Lo que sí sabemos es que en cuanto empiezas a escarbar, dentro de una misma familia hay más de 5 casos que han ocurrido de este tipo. Y no lo saben ni los propios miembros de la familia por miedo al ridículo. ¿De dónde proceden esos objetos? Si supiéramos eso, sabríamos prácticamente la totalidad de la problemática de los OVNI. ¿De dónde proceden? No tenemos todavía la respuesta. No, una respuesta definitiva no. Yo lo que expongo es, después de bastantes años de investigación, me topo con una doble vertiente. Un origen del fenómeno procede del espacio exterior, son civilizaciones avanzadas procedentes del espacio exterior, y otro son de origen dimensional. Y con esto lo que quiero dar... Es decir, de otra dimensión. De otra dimensión. Lo que quiero dar a entender es que si tú tuvieses a un extraterrestre sentado aquí ahora amigablemente y le dijeras, bueno, ¿y vosotros en vuestro planeta veis ovnis? Te diría, sí. Claro que sí. Porque allí también hay una problemática ovni, la de origen dimensional. Interesante, desde luego, la entrevista que hemos mantenido con Marcelino Requejo. Marcelino, ha sido un placer que nos hayas acompañado y nos hayas abierto un poquito más los ojos. Poca cosa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y por favor, ustedes reflexionen. Ya tienen respuestas posibles para ese fenómeno desconcertante. José Zorrilla, uno de los escritores más destacados del romanticismo español, autor de Don Juan Tenorio y sin duda
uno de los hijos ilustres de la ciudad de Valladolid. Probablemente usted se esté preguntando por qué hemos traído a José Zorrilla a esta sección. La respuesta es sencilla. La vida de José Zorrilla estuvo marcada por lo sobrenatural. Ya en su niñez tuvo diversos encuentros con entidades fantasmales. Él afirma en sus memorias que en una ocasión vio al mismísimo diablo montado sobre un caballo. En otra ocasión se encontró con una anciana en su propia casa, una anciana a la que no conocía y con la que estuvo hablando, incluso le llegó a acariciar. Cuando fue en busca de su madre para que viese a aquella anciana, allí no había nadie. Años más tarde descubrió un retrato que coincidía con aquella persona. Era su difunta abuela, pero en la época en la que José Zorrilla la vio, ya había fallecido. Pero aún hay más. Ya de adulto tuvo otros encuentros desde luego sorprendentes. Él cuenta en sus memorias que se encontró con un amigo ya fallecido y que estaba amortajado. Y también un encuentro sobrenatural con una especie de duendes en la Alhambra de Granada. Una vida llena de misterio. Como misteriosos son los hechos que nos hemos encontrado y que aún suceden en la casa natal del escritor. Hemos recopilado testimonios sobre fenomenología poltergeist. Les dejamos con el lado oscuro de José Zorrilla. Una de las figuras más prestigiosas del romanticismo español es el dramaturgo y poeta José Zorrilla. Su legado literario es impresionante. De manera somera podemos destacar Don Juan Tenorio, Margarita la Tornera, Cada cual con su razón, El zapatero y el rey o Traidor inconfeso y mártir. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua, coronado poeta nacional y cronista oficial de Valladolid. Precisamente la capital castellana rinde recuerdo y homenaje a uno de sus ilustres y prueba de ello son las calles y plazas que llevan su nombre. Paseo de Zorrilla, Plaza de José Zorrilla. Además se conserva con mimo su casa natal y precisamente se ha reinaugurado recientemente el teatro, que el mismo José Zorrilla inauguró en vida con una de sus obras. Los aspectos que pretendemos desempolvar de la figura del poeta serán posiblemente poco conocidos por sus admiradores y conciudadanos, y es que la vida del vallisoletano está repleta de hechos sobrenaturales y extraños. En ocasiones escribía en estado de sonambulismo. Tuvo de experiencias sobrecogedoras de fantasmogénesis, es decir, encuentros con personas ya fallecidas, y en ocasiones adivinaba el futuro. Y es que en su obra autobiográfica Recuerdos del tiempo viejo, escrita en 1880, Zorrilla nos desvela: de pequeño ya iba camino del manicomio, refiriéndose seguramente a los oscuros episodios que le tocó vivir. José Maximiliano Zorrilla Moral vio la luz por primera vez después de permanecer 7 meses en el vientre de su madre, un 21 de febrero de 1817, en una casa situada en la que fue Calle de la Ceniza de Valladolid, denominada así por ser utilizado el solar deshabitado que en ella había como depositario de las cenizas que sacaban del próximo Palacio de Pimentel. Cuenta la leyenda que aquel día un pájaro de vistoso plumaje se posó en las tapias aledañas a la única casa de la Calle de la Ceniza como aviso del importante alumbramiento que había tenido lugar. En aquella casa vivió nuestro poeta jugando y trasteando como todo niño que se precie los primeros 6 años de su vida, edad en la que tuvo un increíble encuentro con lo sobrenatural. Así lo describe el mismo José Zorrilla, que lo mantuvo en secreto hasta su vejez. En aquella casa donde nací es donde me aconteció el primer absurdo, precursor y engendrador tal vez de mi posterior afición al absurdo, fantástico e imposible. Pues la vida de Zorrilla realmente está muy ligada al misterio.
Su vida realmente es una vida de película. Tiene muchísimas anécdotas ligadas precisamente a situaciones no reales. Zorrilla tendría aproximadamente 4 o 5 años y acompañaba a su madre, que era pues bastante religiosa, a la iglesia de San Martín. Todos los días iban a oír misa a la iglesia de San Martín y naturalmente él se fijaba en todos los elementos externos de la iglesia, en los retablos, en las luces. Llevábame mi buena madre todos los días a la misa que tenía ella costumbre de ir a oír en la parroquia de San Martín, en donde fui bautizado. Mientras ella devotamente asistía a la celebración del Santo Sacrificio, yo me entretenía en mirar las imágenes, las flores y las luces de los altares. En el mayor hay un San Martín de talla, jinete de un blanco caballo, partiendo con su espada la capa. En la nave de la iglesia de la parte del Evangelio había un altar de San Miguel, con su espada levantada sobre un gran diablo que a los pies tenía. San Miguel muy bien encorazado y el diablo con una cara muy morena, de la cual resaltaban 2 ojos de mucho blanco. El hecho es que Zorrilla, una mañana de invierno, nebulosa y húmeda, estaba sentado en el rodapié de un balcón, asido a 2 hierros de la baranda, mientras sus pies colgaban sobre la calle, cuando de repente oyó el trote de un caballo. Entonces vio avanzar un jinete, tan gallardo como colosal, que con la cabeza llegaba al rodapié de los balcones de mi casa. La figura que creyó ver era el mismo diablo del altar de la parroquia a lomos del corcel blanco de San Martín. Cuando desapareció por la esquina de San Pablo, corrió muy contento a decir a su madre: «Acabo de ver pasar al diablo de San Miguel en el caballo de San Martín». Por supuesto, no le creyeron. El episodio que ocurre en la vida de Zorrilla a los 5 años aproximadamente en esta casa, pues está directamente relacionado con la abuela que Zorrilla vio corporeizada. No sé si como una alucinación o como una ensoñación. Estando Zorrilla jugando por la casa con su caballo de cartón, entró en una estancia que habitualmente permanecía cerrada y que era utilizada como trastero, donde solo se encontraban una cama y un sillón recubiertos de polvo y naufragando en la penumbra. Al entrar, vio a alguien sentado en el sillón y, creyendo que era la doncella, abrió del todo la ventana. De repente se encontró con una apacible anciana, quien, sonriendo al chiquillo, le invitó a que se acercara. Así lo hizo, y dejándose acariciar el pelo, escuchó que le decía: «Soy tu abuelita, quiéreme mucho, hijo mío, y Dios te iluminará». Acto seguido, sale corriendo para informar a su madre de la visita de la abuela, y cuando regresa al sillón se le encuentra vacío. Fue más que una visión, Zorrilla afirma. Estoy seguro de haber sentido el contacto de sus manos en las mías y en mis cabellos, y recuerdo perfectamente que sus palabras me dieron alegría al corazón. Hijo ilustre de la ciudad de Valladolid y prolífico escritor, y sobre todo una vida marcada por el mundo sobrenatural. Hemos visto 2 encuentros fantasmales. El primero de ellos, cuando era niño, se encontraba en el balcón de su casa y de repente escucha cómo se aproxima al galope un caballo. Cuando aquel jinete llega bajo el balcón, Zorrilla atestigua que era el mismo diablo el que montaba al equino. Con una sonrisa fascinadora, mira con ojos penetrantes a aquel niño inocente. Quizás le jugó su mente una mala pasada, pero es que aún hay más, como el episodio que ocurrió en su misma casa. Se encontró con una señora anciana en una mecedora. Estuvo hablando con él, incluso le acarició, le comentaba que se portase bien. Cuando fue en busca de su madre para decirle que había una persona en esa habitación,
cuando ésta acudió, allí no había nadie. Años más tarde, don José Zorrilla encontró un retrato y le dijo a su padre: esta es la anciana que yo vi. Era imposible, porque esa anciana era su abuela, que ya había fallecido cuando José Zorrilla afirmaba que la había visto. Pero aún hay mucho más que descubrir sobre la vida misteriosa de don José Zorrilla. Inspiraciones divinas que le ayudaban a escribir sus obras. Un sonambulismo muy especial, como vamos a ver a continuación. Y además fue capaz de predecir el futuro en cierta ocasión echando las cartas del tarot. Pero sorpresivo va a ser los testimonios que hemos recopilado sobre fenómenos paranormales que ocurren todavía hoy en la casa natal de José Zorrilla. Otro de los misterios que acompañaron a Zorrilla a lo largo de su vida fue el profundo y particular sonambulismo que padecía. Cierto día, hallándose el visionario en casa de su tío, el canónigo de Lerma, se retiró una noche rendido mentalmente. Señalaba antes de acostarse y, como tenía por costumbre, el número de versos que dejaba hechos en el papel, bajo una línea horizontal trazado al lado del último. Cuando a la mañana siguiente se dispuso a reanudar su trabajo, comprobó con asombro cómo el párrafo que había dejado inconcluso se hallaba ahora completo, estando los escritos realizados con su misma letra. En otra de las confesiones aseguraba que en ocasiones una inspiración sobrenatural le acompañaba. En su obra autobiográfica, Recuerdos del tiempo viejo, recoge que su obra de teatro, El puñal del godo, fue escrita por apuesta en un tiempo récord de 24 horas y sometida a condiciones curiosas, ya que dio rienda suelta a su intuición. El argumento lo buscó en la Historia de España del padre Mariana, metiendo en él 3 tarjetas por 3 páginas distintas. Una vez hecho esto, Zorrilla eligió al azar el episodio de la muerte de don Rodrigo en tierras de Portugal. «Yo moriré probablemente en un manicomio», comentó Zorrilla rememorando aquel suceso. No fue así. El poeta y dramaturgo falleció en su domicilio de Madrid en 1893, a la edad de 76 años. Sus restos mortales fueron trasladados al Panteón de Personajes Ilustres del cementerio de Valladolid, el 13 de diciembre de 1902. Pero ¿cómo explicar esas experiencias? ¿Fueron reales? Quizá tuvo algo que ver la enfermedad que padeció, tal y como asegura la autora de La Quimera, doña Emilia Pardo Bazán, en un estudio realizado de las memorias de Zorrilla. Por la evocación de su infancia, sabemos que el mal sagrado, la epilepsia, que se le declaró más tarde en Cuba, estaba ya larvada en el chiquillo desde los 5 o 7 años de edad. O esos encuentros se explicarían por el tumor cerebral del que murió y que acaso pudo estar prendido desde la infancia. Y más aún, ¿qué musas, duendes o demonios habitaban junto al estrecho sendero que divide la cordura de la locura, para que aquellos que lo transiten regresen con la mochila repleta de nuevas ideas? Antes de que usted emita respuestas a esta vorágine de preguntas, vamos a intentar que tenga más juicios de valor. Por tanto, le recomendamos que espere a conocer los sorprendentes testimonios que hemos encontrado cuando nos desplazamos a la casa natal del escritor. La sorpresa fue mayúscula cuando el equipo de Mysterium acudió para realizar este reportaje de investigación. Bueno, pues la casa la reabrimos a finales del año 2007, que fue precisamente cuando este cuarto que veis aquí al fondo pues quedó excluido del circuito que visita la gente cuando visita la casa. Y creemos que el fantasma de la casa está precisamente manifestándose porque está un poquito enfadado porque hemos excluido esta habitación que para la biografía del fantasma pues es un lugar importante dentro de la casa. Varios empleados de la casa natal de José Zorrilla nos declaraban que están sucediendo fenómenos muy extraños. Fue una sensación que, a pesar de que sí que es cierto que tenía miedo, porque fue una sensación que puedo jurar y perjurar de que el cajón estaba hacia adentro. Yo lo vi como que sin levantarme del suelo, yo vi cómo se abrió. Entonces fue una sensación muy extraña, como que algo por dentro, no sé, una sensación que nunca puedo explicar. Luces que se encienden solas, cajones y puertas abiertas por manos invisibles,
objetos que se caen sin explicación y, sobre todo, la extraña sensación de ser observado. Son algunos de los sorprendentes hechos que nos narraban. Bueno, pues subiendo a abrir la casa, que abrimos todos los días, ¿verdad?, a las 8 de la mañana, pues cuando ya llegaba a la altura del salón de la música, pues un ruido pues muy impresionante, muy ensordecedor, que me sobrecogió, ¿no? Y cuando reaccioné a los pocos segundos, volví a esta estancia donde nos encontramos y vi este espejo que se encuentra a mi espalda en el suelo, pues todo roto, el cristal, por supuesto, el espejo y el marco y demás, ¿no? Todo comenzó cuando se clausuró una habitación para las visitas. Parece ser que esa fue la raíz que desencadenó los fenómenos que han vivido la mayoría de los empleados, algunos desde luego escalofriantes. Así es que teníamos la puerta cerrada, estábamos trabajando y a Milagro se le abría la puerta. Ella venía y cerraba la puerta. Hasta que se dio cuenta de que, ¿por qué se le abría la puerta? Pues voy a cerrar las corrientes y no se me abre. Y entonces comprobaba que las puertas que podían crear corriente y abrir y cerrar estaban cerradas. No había corriente que justificara que la puerta se abriera y se cerrara. Entonces cerró bien. Y al siguiente, esto solía ocurrir pues antes, un poco en torno a las 10 de la mañana, un poco antes, se vuelve a abrir la puerta. Y bueno, ya Milagros se dio cuenta de que había como una corriente de aire frío que la inquietaba cada vez que se abría la puerta, y si no era la corriente, y se volvía a cerrar la puerta a los pocos minutos, pues ella ya pensó que era Nicolasa la que bajaba a vernos a la oficina de vez en cuando, sobre todo a ella. Y entonces yo oía un día sí y otro también: buenos días, Nicolasa. Adiós, Nicolasa, porque la puerta se había cerrado. Doña Nicolasa es una abuela, es un fantasma abuela, y la verdad es que aquí en la casa todos los que trabajamos pues hemos aprendido a convivir con ella, porque además la entendemos. Y nosotros, nuestro propósito es que esa habitación vuelva a formar parte del circuito y que la gente la pueda visitar, aunque sea un poco incómoda por estar al final de un pasillo. Pero bueno, nuestra convivencia ahora mismo con doña Nicolasa es una convivencia muy, muy buena. Esperamos que ahora que han escuchado estos testimonios tengan ya más información para responder a las preguntas que les efectuábamos. Y es que estas declaraciones nos hacen plantearnos algún interrogante más, como por ejemplo, ¿realmente existe una dimensión paralela donde habitan aquellos que nos precedieron y en determinadas circunstancias podemos verlos? Espero que el programa de hoy les haya gustado. Y es que el tema de los objetos volantes no identificados es sin duda apasionante. Si hemos conseguido que reflexionen y se pregunten si existen esos objetos, de dónde proceden y quiénes son esos tripulantes, nos felicitamos por ello. Si además hemos conseguido que hayan visto al escritor José Zorrilla desde un punto de vista diferente, brindamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado, y solo una cosa más. Por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?